¿Ya se imaginaron un sitio donde poder disfrutar de su entorno, conocer a su gente, lo que hacen, descubrir cosas mágicas prácticamente en el patio trasero de su casa? Bueno, esto nos pasó en Santa Fe, un sitio que por segunda vez nos recibió y nos dio todo aquello para pasar unos días increíbles. Pero Santa Fe tiene cosas que son propias de sus montañas, su golfo, su mar, y lo bondadosa que es la gente, lo abierta que es la gente. Es una energía increíble. Gracias Venezuela. Bueno, hemos llegado a donde tanto queríamos, a Santa Fe. Hemos llegado a donde queda el Parque Nacional Mochima y la verdad que es un verdadero lujo y un placer estar acá porque sabemos que la biodiversidad y las cosas que se viven aquí son realmente hermosas, ¿cierto? Así es. ¿Por qué Santi lo confirma tanto? Porque hace un par de meses nosotros ya disfrutamos y conocimos toda la costa venezolana, pero teníamos muchas ganas de venir. Cuando estábamos en Chile decíamos, hoy ojalá llegar a la playa y aquí estamos. Así que es un verdadero placer y un lujo estar aquí otra vez. Sí, así que bienvenido a la costa venezolana. No se van a arrepentir de ver nuestros videos porque les vamos a mostrar unas playas increíbles y también cómo se vive en la playa, que por mucho nos encantaría mostrar en muchos lugares turísticos como siempre lo estamos haciendo en el canal, pero yo creo que ahora se viene como lo que se vive en la playa, esa energía y bueno, muchas cosas que sabemos que van a suceder. A lo que vinimos. Al que venimos, a comer pescado. Esto es lo mejor de venir a las playas, sino que también a comer mucho pescado. Entonces uno acá tiene la facilidad, acá en Santa Fe, de donde nosotros estamos en la posada, acá hay un mercado donde se puede conseguir de todo y qué mejor pescado y mariscos. Buenas, yo soy Angelo Piusi y estoy encargado en la posada Los Siete Delfines. Es una posada tipo familiar a la orilla de Playa Cochaima, que la construyó mi papá hace 40 años y bueno, de hace 5 años que digamos que me tocó a mí continuar el legado y el negocio familiar. Nosotros acá nos enfocamos en un turismo familiar donde la gente viene a pasar un momento tranquilo con su familia, con sus niños, en una agua tranquila como pueden ver aquí al fondo, donde no tienes oleaje, donde digamos no tienes algo que preocuparte para poder venir con niños pequeños y disfrutar sanamente. Oye, ¿qué tal el ambiente de la playa? Se nota que estamos en Semana Santa. Sí, hay muchísimo movimiento, ¿no? Impresionante que Semana Santa empezó hace como una semana acá en Venezuela. Sí, ya llevan varios días de Todavía fiestita. no empezamos ni la Semana Santa y aquí es Pura fiesta, mira, está todo el mundo relajado. Y hay bastante movimiento. Lo que me gusta es que igual todo este sitio lo cuidan muchísimo y las playas igual dentro de todo están limpias. Nosotros nos encargamos también de la parte de lo que es esta limpieza de la playa para que se mantenga como lo que la gente lo valora por lo que es una playa limpia. Porque digamos que la gente no viene como a verlo a uno ni la posada porque es una construcción sencilla, sino que viene a contemplar todo esto, que es una extensión de playa tranquila en el medio del Parque Nacional Mochima, dentro del Golfo de Santa Fe, con muchos lugares para explorar y conocer. También ofrecemos los paseos en lancha, del cual Santiago y Valentina van a estar publicando y van a ver más que todo de qué se trata nuestro tipo de contenido. Miren el color del agua, aquí como es de hermoso. Un turquesa, pero increíble. Este lugar es conocido como Las Piscinitas o La Piscina, pero ya vemos por qué.
It's the silence that I see. Y aunque este día solo fuimos a dejar a otros pasajeros que tenía Angelo, el destino y el universo nos regalaron un momento que sin dudas estará marcado para siempre en nuestras vidas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Wow! ¡Sí! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Ay, gracias! ¡Amor, gracias! ¡Qué hermoso, no puedo creerlo! ¡Qué hermoso momento! ¡Qué momento tan bello, Dios mío! ¡Increíble! Es que yo sé que en video ni siquiera se va a alcanzar a registrar lo hermoso que es. ¡Miren! No, voy a llorar. No, voy a llorar, te lo juro. Mira cómo me cae. ¡No, Dios! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Dios! ¡No! ¡Wow! Dan ganas de tirarse a nadar con ellos. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡No! ¡Wow! Ay, no voy a llorar. ¡No! ¡Qué momento tan lindo! ¡Wow! ¿Cómo nos está recibiendo Venezuela? ¿Cómo nos está recibiendo Venezuela? Nos dieron un show en privado. ¡Qué increíble, ¿no? Gracias Dios, gracias universo, gracias naturaleza por hacer esto tan lindo, tan hermoso. Siento que es una energía increíble. Gracias Venezuela. Cómo pasaban por debajo, cómo saltaban uno tras otro, se pelaban unos saltos así como... Era un espectáculo, era como que estuviera una marcha, no sé. Pero es un espectáculo habitual, es como ver perros en la calle. Pasa también que la sardina se mueve, la carnada, y ellos están buscando comerla. Lo que pasa es que esa es una zona donde siempre se concentra la sardina. Un espacio para ellos comer y estar todo el día, y nosotros tenemos la bendición de apreciar ese momento. Este es el patio trasero de su casa, ¿no? Así es, y como dice el video por ahí, el patio de la casa. Shadows dance on barren walls, once with the melodies of you. Bueno, esto que tenemos aquí a nuestras espaldas son los glaciares del oriente venezolano, con pingüinos. Si no sabe, el pingüino no opina. No, mentira, esta piedra se llama el gato y el ratón. Son dos piedras que están en la punta de la isla de Arapo, hacia el oeste. Y bueno, tú la ves cubierta de blanco porque están llenas de materia fecal de tantas especies de pájaros que hay gaviotas, alcatraces, lo que llamamos bobo. Hay muchas especies que, bueno, hay algunos que hasta desconocen. Pues realmente bello, es como cuando el universo le dice a uno, toma, tenga, disfrútelo. Te lo regalo. Te lo regalo. Lo mereces. Sí. Qué hermoso momento. Santa Fe, te llevaré siempre en mi corazón. Mi nombre es Daniel y el apellido es Piuzzi. El año 63 vine la primera vez buscando residencia, 55 años. Pero realmente esta zona, inicialmente, aquí hace 70 años, las fotografías que hay son ranchería y agua. Bueno, yo desde muy joven me enamoré de una actividad que se llama submarinismo de a pulmón libre. Recorrí casi todas las playas de Venezuela, buceando, aprendiendo. Y de todas estas playas, cuando llegué acá,
que vi la cantidad de manantiales que había. Este es el paraíso. Playa y agua dulce. Aunque no lo crean, no estamos en diciembre, esto es Semana Santa en Venezuela. Pero se respira una bonita energía, me encanta ver a la familia ahí reunida, disfrutando, compartiendo. Que no se note que estamos en la playa. Mi nombre es Antonio Bautista Ponte, trabajo aquí en Aposado Los Siete del Pi. Y esta es la parte del turismo del pueblo, pues este golfo que está acá presente. Tiene delfines, llegan tiburones ballenas, llega la jorobada. Todo un turismo completo, como se dice. Desde pequeño estoy metido dentro del parque, me lo conozco completico, compañero. Dicen que es la playa más bonita, más limpia que han encontrado desde que la visitan. Qué bonito. Eso para nosotros nos llena, pues. Se sienten orgullosos, obvio. Bueno, es una satisfacción, ¿no? Aunque la satisfacción uno la tiene sin necesidad porque levantarse por la mañana, recoger un vidrio roto, un cubo de botella como llaman, o un anzuelo del piso, para mí es una alegría, porque le estoy ahorrando una ida al hospital a alguien que se va a cortar un pie o se va a clavar un clavo oxidado. Pero para mí es una satisfacción de disco. Recogí ese pedazo de botella, recogí ese anzuelo, recogí esa madera con ese clavo. Le estoy ahorrando una desgracia a un niño o a una familia. Nosotros mantenemos que el lugar se mantenga orgánico, o sea, siempre tranquilo, sin contaminación, y que sea un lugar, digamos, predilecto para todo el que venga de otros lugares y vea que este no es un lugar simplemente de desorden, de fiesta, sino que es un lugar para estar en paz, escuchando la naturaleza y digamos que recargándote de esa buena energía que muchas personas necesitan, porque sabemos que el mundo hoy en día está muy agitado y cada quien tiene su lucha, su estrés, su pelea. Buen día, gente. Bueno, aquí con el Ángelo, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, y vamos a conocer lugares fantásticos, el Barco Hundido, Playa Taguarum, una playa virgen, y vamos a conocer la burbuja también, el Parque Nacional Mochima, esta zona que está allá que se llama las Islas Caracas, así que bueno, esperen el video. Eso, vámonos. Bueno, hemos llegado a un icónico sitio aquí en Santa Fe, ¿no? ¿Cómo se llama? Este se llama el Vapor, según la zona, pero es un naufragio, un barco hundido que se hizo un pecio. Un pecio es cuando un barco de este tamaño, de esta envergadura, se hunde y forma corales. Vamos a tirarnos a ver si logramos algunas imágenes. Ahí. Eso fue hace como 70 años, era un carguero filipino, bueno, que se hundió con una parte baja que tenemos al frente, que tiene una profundidad próxima de 5 a 2 metros y la corriente lo arrastró hasta acá porque no había forma de sacarlo y bueno, quedó para el recuerdo, para la historia.
Cansa un poco bajar hasta allá, pero la verdad que la experiencia es muy bonita. Eso. Eso. Hay almuerzo, hay almuerzo. Hoy se come, familia. ¿Cómo se llama este? Esta cabaña pintada. Miren qué hermoso el lugar. Bueno, díganme ustedes ahí si no hay un mejor servicio VIP. Recién pescados A la parrilla. y a la parrilla enfrente de ese mar ahí increíble. Esto va a quedar pero espectacular. Ahí ya tenemos el resultado final. Pescadito, ensaladita y casabe. Que el casabe, como ya lo habíamos dicho en otros episodios, es yuca procesada y todo así, y queda como esta pastita. Y ahorita que se hizo en la parrilla quedó más rico todavía. Quedó como una galleta. Eso es como algo muy típico de Venezuela. Sí. ¡Ey! ¿Cómo va todo ahí? Ya empezó la masacre. Sí, salió del mar. Todavía No, ya no queda mucho, pero. Pero está, se puede. está bueno el plan, ¿no? Muy bueno, excelente. Esta playa sí tú la ves sin basura prácticamente, en la zona donde estamos, porque nosotros cada vez que venimos hace 2 o 3 años que estamos haciendo esta tarea, nos encargamos de la tarea ya que somos las únicas personas que digamos que trabajan acá y la mantenemos limpia. O sea, ya ahorita tú ves, prácticamente no ves basura, pero antes cuando llegabas no había un lugar que no tuviera una basura, un papel, un plástico. Por eso lo invitamos, si van a una playa, a un sitio, por favor llénense su basura. De igual manera, en este lugar estamos nosotros para proteger esta zona natural virgen del Parque Nacional Mochima, y es digamos nuestra tarea, nuestra misión. Vamos para el agua. Ya tomé un bronceadito. Ya estás tomando color. Y ya tomé colorcito. Bueno, este sitio se llama La Burbuja. Este fenómeno, según me han dicho biólogos y personas que conocen de la materia, que algunos decían que era materia orgánica en descomposición, pero ¿qué materia orgánica puede haber bajo el mar? Entonces, la más razonable, según me han dicho, es que es un gas que viene directamente de un movimiento de placas tectónicas y siempre está emergiendo de él. Ahora sí, Ahora sí, papá. Dejamos en una pieza. todo salió bien.
$2. Hicimos este precioso plato, este gustoso plato de pescado y con un par de verduritas y sale. Un plato embarazoso. Embarazoso con Silivera. Mucha proteína. Yo creo que esto quedó pero espectacular. Demasiado rico. ¿Y tú? Está muy bueno. Sí. Buen provecho. Así que bueno, vamos a comer. ¿Qué le diría a las personas que quizás piensan en quizás venir a estos lados o quizás hasta aquí mismo a Posada Siete Delfines? Venezuela es un país y Santa Fe es una pequeña parte de ese país que ofrece cosas completamente únicas, diferentes a todas las demás cosas bellas que tiene la tierra y que tiene el propio país. Pero Santa Fe tiene cosas que son propias de sus montañas, su golfo, su mar, la temperatura de esa agua y lo bondadosa que es la gente, lo abierta que es la gente. Entonces, eso es algo que el que quiera sentirse bien y pasar unos días bien, puede venir a Santa Fe, puede venir a Venezuela, puede venir a Santa Fe, al estado Sucre, con toda tranquilidad que la va a pasar bien. La va a pasar bien y diferente a cualquier parte del mundo. No espere grandes lujos, no espere cosas estrambóticas. Va a encontrar un poquito de bochinche, va a encontrar música a todo volumen, va a encontrar algunos abusadores del alcohol, pero eso forma parte de un país que está creciendo, que se está desarrollando y que se seguirá desarrollando en la historia. Y vamos a ver qué sucederá dentro de 15, 20 años, 30 años. Esperemos que Dios nos lleve por buen camino. Eso. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. De verdad lo valoramos muchísimo, sus palabras y su tiempo. Bueno, Santa Fe no nos quiere dejar ir. llevamos varios días intentando irnos, como 6. Acabamos de revisar aquí la presión de aire y está pincha la rueda trasera. Miren nada más el clavo que tiene. Ay, Oh, mira. Y vamos a ponerle este tarugazo primero, a ver si funciona. Ahí. Ahora 1, 2, 3. Y quedó solucionado. Vamos a ver si nos podemos ir. A todas estas, nuestro compresor murió y miren quién nos lo está prestando. Nacho, no te lo vamos a prestar. Estamos aquí con los JJ, colombiana y chileno. al revés. Ese fue lo contrario. Están al contrario de nosotras. ¿Y qué tal esa experiencia de intercambio de cultura? Estoy pensando seriamente llegar a Chile y buscarme una chica. Estamos- Sí te costó mucho, pero a mí me costó más que la chucha adaptarme a esta cultura chilena. Ahora los chilenos tenemos la culpa, ¿no? Ahora sí, pues nosotros tenemos la culpa. Y a nosotros nos ha costado mucho acostumbrarnos a los colombianos. Colombianos no. No. Difícil, Santi.
Tienen mucho bla bla, mucho bla bla. No, Naguará. Naguará. Y con Nicky, que nos prestó apoyo en Puerto La Cruz la otra vez cuando nos vimos. Que lleguen, pasen por aquí, disfruten la zona, la ciudad, el país. No se dejen llevar por los venezolanos que están afuera y hablan mal del país. Eso. Vivan su experiencia aquí adentro. Eso, muchas gracias. Van a ser las 4 de la tarde y todavía no nos podemos ir. ¿Pueden creer? Así llevamos 4 días estando acá. Sí, tomamos otra decisión ahorita, porque así todos los días. Todo puede cambiar. Todos los días demorosos. Pero no, hombre, de verdad, muchas gracias por el apoyo y lo pasamos muy bien todos estos días. La verdad que lo pasamos increíble y muy Nos agradecidos. sentimos como en casa. Espero que les haya sido muy agradable y bueno, los esperamos próximamente. Aquí vamos a estar. Bueno, y que venga mucha gente también por aquí. Amén. Ojalá. Que sea bendita su visita. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes. Súper bien. Gracias, mi compa. Así va a ser. Despídete de tu papá, que fue un placer haberlo conocido. De hecho, ellos estuvieron, sin conocernos antes, estuvieron en nuestra despedida en Santiago cuando nosotros nos íbamos un par de días de ir. Y miren dónde nos encontramos en la ruta. En Venezuela, disfrutando tierra venezolana hermosa. Un poquito lejos de casa. Un poquito nomás. Gracias, nos vemos. Cuídense, buena ruta, cuídense harto. Y nos vemos por algún lugar del mundo. Éxito en todo, mi hermano. Cuídense. Cualquier cosa nos estamos hablando. Exacto, hermano. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao, chao. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Ay, bueno, qué energía tan linda saliendo de aquí, ¿cierto? No hubo tanta tranquilidad como esperábamos, pero se pasó bueno, porque con el tema de la Semana Santa estuvo todo un poquito congestionado, pero... Sí, había harto movimiento, mucha música, pero se disfrutó bastante. Como también ser parte de cómo los venezolanos celebran la Semana Santa. Sí. Y eso parecía Navidad, Año Nuevo, pero así la celebran. Se las mandaron, la verdad, con la celebración. Bueno, yo también por mi parte me voy muy contento, un poco de la historia que había ahí en Posada Siete Delfines y también un poco lo que están construyendo ahí, así que está súper bonito, ¿cierto? Más que todo el tema de conciencia en lo que es el tema de la basura, la conservación, de cuidar los espacios y todo, entonces eso, por ese lado está muy lindo, ¿no? Por ahí dicen que las cosas pasan por algo. Pregunta, ¿está funcionando la gasolinera? ¿Hay que comprar allá? Y de ahí se viene a echar acá. Ah, listo, gracias. Y ese algo llegaría en el momento menos inoportuno posible. ¿Por qué solucionamos una cosa y tiene que fallar otra? Ahora la caballota se quedó pegada como en el cambio número 5 en el tablero, pero no deja dar el neutro para encenderla. Porque a toda esta problemática se le sumaba que el permiso temporal de la moto estaba por vencerse y que nosotros en las próximas horas debíamos estar resolviendo este problema en la capital del país, a unos 300 kilómetros de aquí. Algo que no sería nada fácil, pero esto, cómo lo resolvimos, se los vamos a contar el próximo domingo. Mira, mira cómo viene acá. Gracias. Gracias. No. Dios. No. Eso.